Muy contenta, les doy la bienvenida pues a todas las hermanas que están acá. Espero que sea de bendición para ustedes este tema que el Señor ha llamado mi atención en este último tiempo, sobre todo porque es algo que estamos viendo hoy en día, que hay mucha crisis de identidad. Realmente hay mucha confusión entre jovencitas, no solo entre jovencitas, en general entre las personas hay mucha confusión en temas de género y se ha desdibujado un poco bastante el tema de, bueno, el hombre, la mujer, y hoy en día pues se habla de muchas cuestiones, de muchos asuntos que en vez de clarificar generan más y más confusión. Digamos que no nos sorprende porque el Señor sí dijo en su palabra, pues que en los últimos días esto iba a ocurrir y que debíamos estar preparados. Entonces, para mí se ha vuelto muy importante como tratar de entender eh, y por medio de la sabiduría del Señor, comprender cuál ha sido ese llamado que ha tenido específicamente pues el Señor con nosotras las mujeres y entender también la raíz de dónde ha surgido estos temas de género o por qué hay tantas cuestiones que las mujeres nos preguntamos y hay como sentimientos de inferioridad y demás. Entonces, es importante como conocer el contexto de dónde vienen todas los asuntos, las situaciones, y eso es como lo que hemos tratado de abordar. Entonces, voy a hacer un pequeño recuento de pronto para las hermanas y las personas que no estuvieron en la sesión pasada, en la primera sesión, en la que estuvimos abordando lo que es el tema del feminismo. Eso fue como la primera conferencia. Y entonces tuvimos como ese recuento histórico en el cual pudimos tener un poco el panorama general de cómo iniciaron esas olas feministas. Entonces, lo primero que hicimos fue abordar un poco la etimología de la palabra, las definiciones que podemos encontrar, pues hay muchas, pero escogimos tres en específicos y nos remontamos un poco a la historia desde la Revolución Francesa para entender cómo a través de ese suceso político que fue como tan importante para la historia del mundo y de los derechos, em, surge lo que se conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que se instaura, digamos, esos derechos, esos derechos que son de la persona natural y se protege, digamos, la propiedad civil y demás. Entonces, ¿cómo a raíz de esa declaración surge, digamos, la primera mujer, Olimpia de Gouges, que es una mujer activista, revolucionaria, que era además pues ilustrada, recordemos así como un breve barrido, que en la época de la Revolución Francesa pues surge lo que es la ilustración también, ese movimiento en el que comienza a haber gente que se interesa por las ideas del pensamiento, del razonamiento y todo lo que tiene que ver con el pensar para un mundo mejor. Entonces, en ese contexto, pues aparece Olimpia de Gouges, quien se plantea, bueno, realmente surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero ella dice que debe de haber una declaración para la mujer y la ciudadana, y eso es lo que ella propone, y por eso se publica ese documento como tal. Que era como una protesta y también como un ánimo a las mujeres. Pasamos luego a otra mujer representativa de la época que se llama Mary Wollstonecraft,
en donde ella postula algo muy importante también, y era que decía em, que la diferencia entre el hombre y la mujer no era algo natural, sino que se trataba de algo cultural. Y ella decía que el hecho de que la mujer fuera inferior era porque en ese momento pues ella no podía acceder como a la educación. Entonces ella tenía esa protesta también, y digamos que fue bastante importante para la época de su momento. Luego pasamos a lo que se conoce como la primera ola eh, sufragista o la feminista, que tiene que ver con todo las protestas que hacen las mujeres para la inserción de las mismas ya al nivel político, al nivel civil. Entonces allí ya digamos que se pasa el feminismo a ser algo como solamente de algo intelectual, se pasa ya a lo que se conoce como un movimiento social como tal. Digamos que con esa primera ola que se conoce como la sufragista. Pasamos luego a la segunda ola feminista, que digamos aquí ya cambia la perspectiva. Quiero hacer un paréntesis y nosotros decíamos que claramente en la historia nos cuenta que sí, es cierto que hubo de cierto modo una represión, ¿no? Hacia la mujer, y digamos que sí hubo un periodo de época de terror, un régimen de terror para ellas en el que realmente fueron silenciadas y se trataba como la mujer como nada. Entonces, eso sí fue real en la historia, y digamos que era una lucha legítima. Pero con el tiempo, digamos que esa lucha se ha ido desdibujando y ya hemos pasado a esa otra cosa totalmente distinta. De hecho, pues al momento, al día de hoy, 2024, es muy difícil saber por qué luchan las mujeres realmente, por qué están luchando las feministas. Unas dicen que por el patriarcado, unas ni entienden qué es el patriarcado, otras solamente dicen abajo los hombres, y entonces se ha como desdibujado un poco lo que era la intención de las luchas feministas. Bueno, cierro paréntesis. La segunda ola feminista ya aborda un poco temas más densos, y aparecen escritoras como Virginia Woolf, eh, quien no era heterosexual, y ella ya comienza a escribir novelas que hablan acercamente pues de la sexualidad de la mujer, y aparece también Coco Chanel. Nosotros pues conocemos esa marca a nivel mundial, quien digamos revoluciona la idea del diseño de moda y quiere como que las mujeres se sientan liberadas de la opresión que estaban sintiendo de la moda de los corsés y los vestidos y demás. Y ella lo que hace es involucrar ya lo que es la liberación femenina en los diseños. Entonces, a partir de esa época, pues ya comienza como a ver, toma como otro sentido el tema del feminismo. También hablamos de una de, digamos, de las, ¿cómo se diría?, de las figuras más representativas para lo que es la ideología de género, que es Simone de Beauvoir, que es una francesa. No sé si pronuncié bien el apellido. Ella fue una francesa que escribe un libro que sí, es hoy considerado como ese pilar fundamental de la ideología de género, y en la que ella plantea que no hay nada biológico como tal que justifique los roles de género, sino que estos corresponden a una construcción social. Siendo este postulado el motivo que nos trae hoy, pues a través de esto que ella plantea, hoy vamos a tratar de analizar qué tanto de verdad
hay en este postulado que se plantea y que hoy en día digamos que es tan marcado y que dice no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy a raíz de este postulado. Entonces, llegamos a el tema que nos compete, que es este. ¿Es el género una construcción social? Eso es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy. Y hoy lo vamos a mirar desde una perspectiva biológica. Vamos a analizarlo de esta manera, pero lo más importante es tratar de analizar y de ver, bueno, ¿qué es lo que dice Dios al respecto, el creador de ti, de mí, en su palabra? Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, esto nos hace entender, pues, que en un mundo donde hoy todo es relativo y ya no se sabe quién dice la verdad, nosotros verdaderamente podemos confiar en que Dios nos ha enviado su palabra para que si creemos en ella, seamos guardadas de lo que no es verdad y que estemos seguras y firmes. Entonces, bien, eh, con esta breve introducción, pues ya podemos adentrarnos en lo que nos compete el día de hoy. Y pues no sin antes elevar una oración antes de iniciar este tema y que el Señor pues nos guíe y nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, porque nos has convocado y nos has permitido estar aquí para glorificarte, Señor, para tratar de entender asuntos que son importantes, Señor. Tú traes luz en medio de las tinieblas y tu palabra es verdad, Señor. Y eres esa roca en la cual podemos pararnos firmes, Señor, ante un mundo que cada día está convulsionado, Señor, en el que ya no se sabe qué es verdad y qué no es verdad, Padre. Ponemos delante de ti nuestros corazones y que seas tú guiándonos de principio a fin, Señor. Alabamos tu nombre, te glorificamos y te bendecimos. Es en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, quiero iniciar esta sesión con este versículo que lo encontramos en Génesis 1:27 y que nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Lo primero en lo que quiero que nos fijemos y prestemos atención es a la palabra imagen. Hay algo importante que podemos aprender de este versículo. ¿Qué es una imagen? Es lo primero que nos podemos preguntar. Una imagen, que viene del latín imagen, es una figura, una representación, semejanza o apariencia de algo. Una imagen es una representación de algo real. De hecho, la UNAM, la Universidad Nacional de México, indica que la importancia de la imagen radica en la capacidad de ésta de transmitir una información que no puede codificarse de ninguna otra forma. Entonces, notemos nosotros que la palabra menciona que Dios crea el hombre a su imagen y semejanza. Esto nos hace pensar, pues, que el ser humano es una criatura especial dentro de todo lo que él creó, porque sería él el único ser que puede reflejarlo y ser como esa representación de lo que él quiere transmitir y que no puede hacerlo de otra manera.
Ahora, los animales, la creación, todo lo que tiene que ver con lo que el Señor creó, los árboles, las plantas, todo manifiesta la gloria de Dios. Sin embargo, el ser humano es el único ser, es la única criatura capaz de entender la realidad tanto espiritual como terrenal. Y no solo eso, sino que es el único ser capaz de, de ser como una vasija que contiene la gloria de Dios. Y eso es lo que vemos acá. Es una criatura especial. Em, el ser humano, nosotros vemos en varios versículos de la palabra donde dice que nosotros somos esas vasijas de barro en donde el Señor ha depositado su espíritu y nosotros podemos transmitir lo que Él quiere mostrar. Eso nos hace criaturas especiales. Voy a pedirle a una hermana que me ayude a leer 2 Corintios 4 del 6 a 7 en la versión de la traducción al lenguaje actual. No sé qué hermanita me puede colaborar allí. De pronto alguna hermana ya tiene 2 Corintios 4 del 6 al 7. Kate, de pronto me puedes ayudar allí. Segunda de Corintios, ¿qué, hermana? 4 del 6 al 7. 4, del 6 al 7. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la diestra, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se elevaran en él. ¿Sigo? Espérate, mi hermana, que creo que ese no es el pasaje. Entonces dame un segundito, ya lo miramos. Sí, Mm, yo lo tengo diferente. Léelo, mi hermana, por favor. Espérame, ya te digo que dice, por 4 de 6 al 7, ¿cierto? Es que Sí. porque Dios que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ujú. Amén. Ahí nos habla eh, cómo el Señor nos dice que somos un tesoro, que tenemos un tesoro en una frágil vasija de barro. Ese es solo un ejemplo de los versículos donde nos menciona que somos vasijas del Señor. Entonces, esto nos deja entrever pues que si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y creó dos seres específicos, varón y hembra, es porque seguramente Él quiere manifestar algo diferente en cada uno. Entonces, vamos a tratar de entender más este asunto y nos vamos a remitir al principio, al Génesis, al momento en el que Dios como creador, en el día sexto, ya después de haber creado los cielos, la tierra, el mar, los animales, crea al hombre. Y entonces
nos va a decir en Génesis 1:26 lo siguiente respecto a la creación del hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Génesis 2:7 nos da, digamos, un poco más detallado cómo fue esa creación del hombre. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y dice luego, Génesis 2:15, ya vamos a leer Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, crea al Señor al hombre a su imagen y semejanza, lo crea del polvo y sopla aliento de vida en él y lo pone en un jardín que se llamaba el Edén, que traducido significa deleite, para que el hombre que había recién creado, pues lo trabajara y lo cuidara. Y entonces, pues el hombre, entendemos por la palabra que tenía mucho trabajo. Nos cuenta la Biblia más adelante, pues que parte de su trabajo, pues consistía también en ponerle nombre a todos los animales, que eso me imagino que fue una tarea exhaustiva. Y, y nos dice la palabra también que a pesar de que Adán estaba rodeado, no se hallaba una ayuda idónea para él. Dice un libro del pastor Núñez que en este momento pues he estado leyendo que se llama Revolución Sexual. Él dice que la idea de Dios no era la de duplicar a Adán, sino de proveerle pues a alguien que lo complementara y le sirviera de ayuda, alguien que estuviera acompañándolo en esa misión que Dios le había encomendado. Entonces nos dice Génesis 2:22, pues que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán y de su costilla, de un costado, forma a Eva y lo trajo a él. ¿Y qué dice Adán? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Algo que pues se puede traducir por ahí, leí como, wow, increíble. Entonces, crea ya el Señor a Eva, ya están los dos. em, y nosotros podemos entender, según esto, pues que a pesar de que el Señor crea a dos seres, eh, digamos, que podrían parecer iguales, son totalmente distintos, tanto en su biología, en su anatomía, en la morfología, en la psicología. Ambos son muy distintos, varón y hembra. Y esto con el fin de revelar y manifestar la gloria de Él en cada uno. Por eso, tanto varón como hembra están equipados de cualidades y atributos distintos para cumplir ese propósito al que han sido llamados ambos. Entonces, eh, ya vamos mirando que no se trata de una construcción social, sino que hay un génesis, hay un principio en la que el Señor crea dos seres que son totalmente distintos pero complementarios. El día de hoy vamos a estar mirando más de cerca lo que tiene que ver con la parte biológica para que nosotros podamos también tener fundamentos y decir, oye, mira, es que sí, hoy en día hablan de que uno se puede cambiar de sexo y entonces si yo me siento mujer y soy hombre, pues simplemente me hago unos cambios y sí, aparentemente, externamente puedo lucir como una mujer siendo hombre, pero ¿qué dice la biología? ¿Cómo estamos un poco constituidos desde esa parte? ¿Y cuáles son los fundamentos también que, no, de que nos hablan de un Dios que ha creado
dos seres con algo perfecto y muy detallados, y pienso que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a mirar hoy la perspectiva biológica eh, y vamos a mirar cada uno por separado. Como yo no soy una experta en biología, pues he traído a un invitado especial. El invitado especial es mi papá. Mi papá es biólogo de profesión, biólogo genético, y él nos va a traer como un poco esa perspectiva profesional desde lo que él estudió y desde lo que él sabe para que nosotros pues podamos también estar un poco más fundamentados en eso. Entonces, pues sin más, le doy paso a él para que pueda iniciar. Bueno, buenas noches a todas las hermanas que están esta noche aquí en la sala virtual. A todas un saludo muy especial. Pues estamos aquí justamente por esta invitación que me ha hecho Angélica para que podamos, desde la perspectiva biológica, tratar de entender esto de la diferencia que hay entre el hombre y la mujer, porque evidentemente, biológicamente hablando, hay una diferencia. ¿Y qué tiene que ver esa diferencia entonces con aquello que el Señor ha querido dejar en evidencia? Es que hay una evidencia, y esa evidencia, pues nuestros propios cuerpos físicos nos hablan de esa diferencia. Por eso estamos recurriendo a la biología. La biología es la ciencia del estudio de lo que es vivo. Y el hombre y la mujer, por supuesto, son organismos vivos que responden a unas leyes naturales, y vamos a tratar de explicar un poquito eso. Ustedes saben, mis queridas hermanas que están aquí hoy en esta sala, que los seres humanos, cada cuerpo, cada cuerpo humano está constituido por una serie de partículas que creo que ustedes recuerdan su biología cuando fueron al colegio. Desde muy temprano a nosotros se nos ha explicado que la mínima unidad de expresión de vida es la célula. O sea que para poder estudiar la biología del hombre y de la mujer, vamos a ir hasta el mundo de la célula. Y usted se ha preguntado de pronto, a veces puede surgir la pregunta, bueno, el hermano nos va a hablar de la célula, ¿y qué tiene que ver la célula con todo esto que se está hablando hoy de género? Tiene mucho que ver. Vamos a ver por qué. Cuando usted mira su cuerpo, la constitución de su cuerpo es un constructo de millones de células. No es pocas células. Si yo le preguntara a usted cuántas células cree usted que tiene su cuerpo, ¿a qué orden usted podría pensar? Quizá usted diría miles, millones. Bueno, cuando se ha hecho de pronto algún estudio para tratar de determinar cuántas son las cantidades de células que tiene un cuerpo humano promedio, no olvide este número. Un cuerpo humano en promedio tiene entre 10 y 40 billones de células. No olvide ese número. Entre 10 y 40 billones de células que conforman todo su cuerpo. Ustedes saben que tenemos células ligadas en nuestro cuerpo, unidas, conectadas, interrelacionadas. Los grupos de células que nosotros tenemos conforman tejidos. Los tejidos se agrupan y forman órganos. Los órganos se agrupan y conforman lo que se conocen como sistemas. O sea que el ser humano es un constructo de células organizadas con funciones específicas que permiten que el ser humano tenga una vida, que sea un organismo viviente y que pueda desarrollarse en este ámbito donde él se encuentra. 10 a 40 billones de células
que están interconectadas, interrelacionadas, ejerciendo funciones específicas. Cuando usted estudia la biología, célula por célula, con esas funciones especializadas, usted va a encontrar algo particular en todas las células, ¿no? Todas las células tienen una, aunque tengan formas diferentes, tamaños diferentes, en común las células tienen una unidad básica, como se las puede identificar a todas. Una célula tiene una membrana celular. Dentro de esa membrana se encuentran inmersos una serie de organelos, y el principal organelo de cada célula, donde se ejercen todas las funciones que hacen que esa célula tenga esa vida propia, porque cada célula de nosotros, aunque está relacionada con las demás, tiene vida propia, ¿no? Entonces la célula dentro de su interior tiene una unidad fundamental que se llama el núcleo. Ustedes están recordando su biología, ¿no? Estamos como en clase de biología. El núcleo de la célula es como el centro motor de donde se generan todas las reacciones, donde se ejecutan, donde se planean todas las cosas que le tienen que pasar a una célula. Porque la célula como organismo mínimo de vida pasa por las diferentes etapas que pasa un organismo viviente. O sea, nace, crece, se reproduce y también la célula muere. Pero antes de morir, ella tiene que dejar su sucesor, digámoslo así. Usted se imagina que si usted tuviera células que se murieran y no se reprodujeran, ¿verdad? Y que esto fuera en todo momento, entonces estaríamos en un cuerpo inmediatamente quedando en desintegración. Entonces las células pasan por esas etapas y todo lo que la célula ordena, no es lo mismo que usted diga una célula del corazón que una célula del hígado. No es lo mismo una célula del hígado que una célula del cerebro. No es lo mismo una célula del cerebro que una célula del páncreas. Aunque tienen esa estructura básica, cada una tiene funciones diferentes. Entonces, ¿por qué les estoy hablando del núcleo? Del núcleo celular. Porque el núcleo es muy determinante cuando vamos a hablar de sexo. Cuando vamos a hablar de qué es lo que determina que usted sea hombre o mujer. ¿Cómo le parece? Y entonces ahí tenemos el núcleo celular. Y en el núcleo celular, yo no sé si usted se acuerda en su biología que se encuentra una sustancia, una molécula muy importante que parece como una red escalonada, que se llama el ADN. El ADN es una molécula que se conoce como la molécula de la vida. ¿Por qué se le conoce como la molécula de la vida? Porque cuando Dios hizo al hombre, desde que la Biblia muestra la creación en el Génesis, dice que Dios creó todo lo viviente según su género. ¿Quién es el que determina definitivamente o finalmente el género de cada ser vivo? Pues el material genético, porque en el material genético, ahí en el ADN, se encuentra toda la información necesaria para que se produzcan las sustancias necesarias para que el organismo vivo pase por ese ciclo que estamos hablando. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Ahí se están generando todas las informaciones para que se dé todo el proceso de la vida aquí en la Tierra como seres humanos. O sea que el ADN es supremamente lo más básico y fundamental para determinar la característica de todo cuerpo humano. Usted es como es, usted es alto por su ADN, usted es bajo por lo que su ADN dice, usted tiene los ojos negros, azules, verdes por lo que está contenido en su ADN, usted tiene el pelo largo, churrusco o lacio por lo que su ADN dice, usted es más gordo, más flaco por lo que su ADN dice.
Bueno, claro que algunos, aunque el ADN les diga una cosa, ayudan, ¿no? Contribuyen a formar características de su cuerpo. Pero hay ciertas cosas en su cuerpo que ya están determinadas y que por más de que usted las pueda cambiar, no cambiarán porque su ADN está determinando esas características fundamentales. Por ejemplo, usted dice, ¿cómo me gustaría tener los ojos verdes? Bueno, a menos que se ponga unos lentes de contacto y se cambie el color de los ojos, usted no lo podrá hacer porque eso ya vino codificado en su ADN que usted tenga ojos de color marrón o negros. Lo mismo con el color de su pelo y así sucesivamente, el color de su piel. Pero también, ¿cómo le parece que el que sea usted hombre o mujer también está codificado por el ADN? El ADN es muy importante porque el ADN, cuando la célula humana se va a dividir, a ver, voy a tratar de explicar esto y espero que me entiendan. El ADN es una molécula larga que está enrollada y empaquetada en el núcleo de la célula. El ADN es largo como usted de pronto no se lo ha podido imaginar. ¿Cuánto cree usted que mediría el ADN de una célula suya si lo lográramos sacar del núcleo y lo pudiéramos extender en algún lugar y medirlo con un aparato? ¿Cuánto cree usted que mediría su ADN? Estoy hablando de una célula, ¿ah? Recuerda que yo le dije a usted que más o menos un cuerpo humano tiene entre 10 y 40 billones de células. Tomo una célula, abro el núcleo y saco ese ADN que está allá adentro empaquetado en el núcleo. ¿Cuánto se le ocurre a usted que mediría ese ADN que se saca del núcleo? Bueno, quiero decirles que esa medida los científicos ya la tienen y se ha logrado evidenciar que si yo saco una molécula de ADN de un núcleo de una sola célula, aproximadamente mediría 2 metros. 2 metros de una sola célula. El ADN desenrollado de una célula humana mide aproximadamente 2 metros. Pero usted podría decirse, bueno, pero hermano, pero ¿cómo así? 2 metros metidos en una célula. No, yo no creo eso, pues. Es imposible. ¿Cómo así que 2 metros metidos ahí en una celulita? No. Bueno, quiero decirle que el ADN tiene un grosor aproximadamente de 40.000 veces más fino que un cabello humano. El ADN tiene un grosor de 40.000 veces más fino que un cabello humano. ¿Usted se puede imaginar eso? Si a usted, que es un ser humano que tiene aproximadamente entre 10 y 40 billones de células, pongámonos lo mínimo, 10 billones de células, si usted le sacaran todos los ADN de cada una de sus células y se comenzaran a unir, ¿cuánto les dije que medía más o menos cada ADN de una célula? ¿Se acuerda cuánto le dije? Aproximadamente 2 metros. Si a usted se le sacara todos los ADNs que tienen cada una de esos 10 billones de células y se unieran uno tras otro, usted tendría la cantidad de N suficiente para darle 20 veces la vuelta al Sol partiendo desde aquí de la órbita terrestre. Usted se imagina, yo no sé si usted se imagina la capacidad creativa de Dios. Usted no puede decir que esto es algo aleatorio, algo que salió de la nada, que venimos de la nada. Si usted saca todo su ADN y lo coloca en fila, usted le alcanzaría a dar 20 veces las vueltas al Sol desde aquí de la Tierra. Tenemos un Dios extremadamente maravilloso. Entonces, cuando una célula se va a dividir, y esto es importante que lo tenga en cuenta, ese ADN que está en la célula se comienza a condensar, se comienza a engrosar
y se comienza a fraccionar. Dentro de la célula, ese ADN se fracciona en algo que se conoce en biología como cromosomas. Vuelvo a decirle, recuerde su biología, hermana. Y sabemos que todo ser humano tiene 46 pares de cromosomas. 46 pares de cromosomas. Ahí creo que Angélica nos lo está mostrando en la diapositiva. Y todos los cromosomas que hay en nuestras células son iguales. 23 cromosomas vinieron de papá y 23 cromosomas vinieron de mamá. Cuando esos cromosomas, allá en el momento de la fecundación, se unieron, 23 que venían de papá en el espermatozoide y 23 que había de mamá en el óvulo, se unieron, formaron un ser humano que tiene 46 cromosomas. Esto es maravilloso. Y esos 46 cromosomas son los que dan las características al ser humano de lo que es, de la especie humana. 46 cromosomas. Cada organismo en la Tierra tiene un número diferente de cromosomas. Hay organismos que tienen más de 1000 cromosomas, un solo organismo. Y usted dirá, uy, ¿quién es eso? ¿Un gorila, un elefante? Pues no. Resulta que el ser vivo que tiene más cromosomas por allá es como un helecho. Y usted dirá, entonces, ¿y el que tiene menos cromosomas? Pues el que tiene menos cromosomas, no, eso debe ser una bacteria. No. Resulta que el organismo vivo que tiene menos cromosomas es una hormiga especial que hay por allí. Entonces, la naturaleza nos asombra. ¿Estamos hasta allí? Pero el ser humano tiene 46 cromosomas, 23 que le aportó su papá, con todas las características hereditarias que tenía su papá, y 23 que le aportó a su mamá. Por eso cuando se unen esos dos, hacen una mezcla allí bien extraña y salió usted, así extraño. De pronto usted salió con características de su papá en ciertas cosas, color de los ojos de su mamá. Todo eso está mediado por algo que en la genética se llaman las leyes mendelianas, las leyes genéticas. Son leyes, porque todo en el mundo de lo vivo está gobernado por leyes. Usted no puede olvidar eso. Todo está gobernado por leyes. Y esas leyes, cuando se unen esos cromosomas de una manera especial, son las que muestran las características de lo que usted hereda. Y lo que se hereda no se quita, dice el dicho. Entonces ahí está que usted es el resultado de los 23, de la mitad de los cromosomas de su papá y de su mamá. Cada célula viviente de su organismo tiene 46 cromosomas. Cada célula tiene 46 cromosomas. Pero dentro del cuerpo humano hay unas solas células que no tienen 46 cromosomas. ¿Cuáles serán esas y por qué? ¿Se ha preguntado cuáles serán? ¿Cuáles piensan ustedes que son esas células que no tienen 46 cromosomas? O sea, si usted le sacan una célula de la cara y la miran al microscopio cuando se está dividiendo esa célula, tiene 46 cromosomas. Si le sacan una célula de un músculo, tiene 46 cromosomas. Pero hay unas células en su cuerpo que no tienen 46 cromosomas. ¿Cuáles son? ¿Podrían ser las sexuales? Muy bien. ¿Quién dijo eso? Joyce. Yo y sí. Muy bien, Joyce. Aprobaste biología, las sexuales. ¿Y por qué las células sexuales tienen que tener la mitad? Pues porque cuando se una la célula masculina que tiene 23, la mitad, con el óvulo femenino que tiene 23, pues ahí conforman los 46. O sea, las células sexuales solamente tienen la mitad. ¿Estamos claros hasta allí o no? Levante el dedito si usted cree que sí o no. Y si estamos de acuerdo. Ah, muy bien. Ahí estamos bien.
O sea, las células sexuales tienen 23 cromosomas. Resulta que esos cromosomas que están allí determinan cada una de las sustancias que hacen que su cuerpo se mantenga vivo. Usted es un cúmulo, el cuerpo humano es un cúmulo de sustancias que usted las ha escuchado. Nuestro cuerpo tiene carbohidratos, lípidos, proteínas, enzimas, vitaminas, bueno, todo eso es codificado en esos cromosomas, porque en esos cromosomas se determinan las leyes que van a regir todo lo que su cuerpo va a producir para que usted mantenga y sostenga esas mismas características. ¿Usted se imagina que no fuera así? ¿Usted se imagina que esas cosas cambiaran? ¿Que usted hoy tuviera el pelo churrusco y mañana lo tuviera liso? ¿Que usted tuviera el ojo verde y mañana lo tuviera azul? ¿Usted se imagina que hoy la sangre fuera roja y mañana verde? Bueno, pues eso sería un lío, pero en las cosas de los organismos vivientes todo está gobernado por leyes exactas. Detrás de todo esto está el Señor, porque si no fuera así, pues esto no se podría sustentar la vida. Y entonces ahí están esos cromosomas, y esos cromosomas de todo su cuerpo están, esto se llama en biología codificar, están codificando permanentemente sustancias específicas de cada tejido, de cada órgano. O sea, cada célula se especializa, ¿no? Cada órgano se especializa en producir ciertas sustancias. No es lo mismo que el páncreas lo que produce el hígado, lo que produce el riñón o lo que produce el corazón. Son células todas del mismo organismo con unas diferenciaciones dadas por el tipo de especialización que ellas tienen. Pero todas pertenecen al mismo organismo con los mismos 46 cromosomas, ya dijimos, excepto las sexuales. Resulta que en el momento de la reproducción, entonces su papá tendrá que aportar 23 cromosomas, perdón, y su mamá 23 para conformar 46 pares de cromosomas. Y quiero darle un dato algo muy llamativo del Señor. La célula más grande del cuerpo humano es el óvulo femenino. Es la célula más grande de todo el cuerpo. Y la célula más pequeña del cuerpo humano, adivine cuál es. El espermatozoide. Es la célula más pequeña. ¿A usted no le parece esto maravilloso? Cuando un espermatozoide logra entrar al óvulo, él va con sus 23 pares de cromosomas ahí, 23 cromosomas, perdón, y la célula del óvulo también con sus 23 cromosomas, y ahí se fusionan y comienza todo el proceso de la forjación de un ser vivo nuevo, desde ese momento, desde el momento de la fecundación. Esto del sexo, como estamos hablando de células sexuales, está determinado por un par de cromosomas muy específicos en el ser humano. Ahí Angélica en la diapositiva nos muestra, miren ustedes esos dos cromosomas, el XX y el XY. Ustedes lo están viendo ahí en la diapositiva, ¿no? XX y XY. Cuando un ser humano tiene cromosomas XX, en la parte sexual, esa persona es un individuo femenino. Hablando en términos humanos, es una mujer. Las mujeres portan en sus óvulos, siempre llevarán cromosomas X. En la parte sexual, ese par de cromosomas son los que determinan el sexo. Porque cuando es un hombre, hay un cromosoma X y otro pequeñito que se llama cromosoma Y, que es lo que determina que un hombre sea hombre y una mujer sea mujer. El XX
ese par de cromosomas sexuales de todos los otros 45 pares de cromosomas, esos sexuales, son los que determinan que una persona sea mujer. Y ese XY determina que en un individuo con 45 pares de cromosomas, ese sexual XY hace que esa persona sea hombre. Porque ese pedacito de Y es lo que hace que el hombre sea hombre. Entonces usted me preguntará, a ver, hermano, explíqueme una cosa. Bueno, entonces, las mujeres somos, en los cromosomas sexuales, todas somos XX y los hombres son XY. Y por allí ya se estará preguntando alguna de las hermanas, ¿y entonces quién define el sexo, la mujer o el hombre? En una relación, ¿quién define que un niño nazca hombre o mujer? ¿El hombre o la mujer? El hombre, porque la mujer siempre puede aportar solamente X. Entonces el O, hombre tiene o- la opción de aportar o X o Y. esta hermana Joyce, yo la tendría al lado como profesor de biología, pues como monitora. Específicamente, sí, quien determina el hombre es el sexo, porque cuando la mujer siempre producirá óvulos con cromosomas sexuales X, siempre, porque la mujer es XX. Pero el hombre puede producir espermatozoides con cromosomas X o puede producir espermatozoides con cromosoma Y en la parte sexual. O sea que cuando un espermatozoide que tiene en el hombre el cromosoma X se une al óvulo que es X por naturaleza, entonces se producirá una niña. Pero si el hombre, ese espermatozoide en su parte sexual lleva el cromosoma Y que se une con el óvulo X, se formará un niño. ¿Estamos hasta allí claros o no? Levante el dedito. Clase de biología. Entonces, mis hermanas, siendo así, de manera natural en la reproducción sexual, en la relación entre hombre y una mujer, nosotros vamos a tener que la diversidad para que un hombre sea hombre, una mujer está determinada por un tipo de cromosoma que se llama Y. Ese cromosoma Y en cada célula de nuestro cuerpo de un hombre hace que se desarrollen características propias del varón. Cuando ese óvulo fecundado lleva ese cromosoma Y, inmediatamente en ese fetico que se está formando se dispararán toda una serie de mecanismos que hacen que ese feto adquiera las características de un varón. Ese cromosoma pequeñito hace que hayan características biológicas que hacen que ese feto se desarrolle como un varón porque va a generar toda una serie de cambios a niveles de todo el organismo, donde va a preparar todo el organismo para que ese bebé que nazca sea varón. Van a hacer que se desarrollen los testículos, van a hacer que se desarrolle el pene, va a hacer que se desarrollen más adelante en la pubertad todas las características de un varón, dado que ese cromosoma Y hace que se dispare la hormona testosterona, que es la que hace que el hombre sea hombre, la mayor cantidad de testosterona, porque tanto el hombre como la mujer, el hombre tiene testosterona, la mujer también tiene, pero en poquitas cantidades. Y así pasa con la mujer, ¿no? Los estrógenos, los hombres también tenemos en más pequeña cantidad. O sea que esos cambios hormonales, porque el cromosoma X en la mujer hace exactamente lo mismo, que se generen y se disparen toda una serie de mecanismos hormonales internos que hace de que no se desarrollen testículos, sino que se invierta la cosa
y se produzcan ovarios, se produzca un útero, todo el mecanismo del aparato reproductor femenino, más adelante cuando crezca la niña, las características propias de una chica, de una mujer, todo está codificado en esa información. El ADN es un conocimiento de la ciencia, vamos a hablar relativamente nuevo. El ADN fue evidenciado por allá en el año de 1970, o sea que relativamente a ojos de la ciencia, en las características investigativas es algo nuevo. Y desde 1970 hasta nuestros días, el desarrollo que ha tenido el conocimiento del ADN ha sido impresionante. El ADN se le conoce como la molécula de la vida. El ADN es como la biblioteca donde está codificada toda la información nuestra, de cada ser humano. El avance de la ciencia va hasta allá. Hoy en día nosotros sabemos que a ti te pueden diferenciar de una persona con otra cuando se te toma la huella dactilar, ¿no? Porque dos personas en el mundo no tienen la misma huella dactilar. O si no te hacen ese reconocimiento del iris, que también es muy específico. Pero dentro de muy poco, lo más certero que se va a pedir es la huella de ADN. O sea, mostrar tus características, tu paquete informativo que habla sobre todo lo que tú eres a nivel de ADN. Ese va a ser la huella del futuro. Muy próximo tendremos eso, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ADN es como el libro de la vida en cada uno de nosotros, porque ahí está escrito todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que somos y todo lo que vamos a hacer como seres biológicos. Ahí está determinado el momento de todos los eventos, cómo se van a desarrollar en su vida. O sea que el ADN va a determinar muchas cosas. Hoy en día se está estudiando una materia que se llama epigenética, y la epigenética tiene que ver cómo en nuestro organismo el ambiente también afecta a que se manifiesten ciertas cosas que están en nuestro ADN. Esa es una ciencia. Pero las características básicas y fundamentales suyas están allí codificadas en su material genético. Bueno, hermano, ¿y usted por qué nos cuenta todo eso? ¿Eso qué tiene que ver con lo que usted nos está diciendo? Pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque cuando se habla de ideología de género, usted sabe que una de las primeras cosas que ataca la ideología de género es el negar la naturaleza, porque la ideología de género, como lo ha estado explicando Angélica, intenta colocar al hombre en el centro del creador hasta de su propia realidad natural. Entonces, una persona puede decir, bueno, yo soy hombre, pero yo me siento mujer, me siento. Según la ideología de género es, bueno, él se siente, hay que respetar eso, porque él se siente, esa es su naturaleza. No, eso no es su naturaleza, eso es un sentimiento. Y entonces esa persona puede decir, bueno, yo me siento mujer, entonces voy, ¿cómo me siento? A mí me tienen que, el Estado y los organismos y toda la sociedad tiene que reconocer que mi sentimiento es verdadero y está por encima de cualquier concepto natural de la expresión de lo que yo soy, porque es más importante mi criterio. Y entonces va ese hombre, si es el caso de un hombre que se siente mujer o a una mujer que se siente hombre, y se somete a una cirugía que hoy en día se está obligando a que el Estado sea el que asuma esa cirugía con todos los impuestos que usted y yo pagamos. Ahora, el problema aquí no solamente es de dinero, sino que con todos los impuestos el Estado tiene que hacerse cargo de ese pobre hombre que nació en un cuerpo equivocado. Entonces, si ese hombre se siente mujer o si esa mujer se siente hombre, muy sencillo. Si yo me siento mujer, quíteme lo que me hace ser hombre según lo que yo veo en mi cuerpo, pero póngame como una mujer. O sea, póngame
lo que me falta y quíteme lo que me sobra. Entonces ese hombre va y se hace la cirugía, se hace quitar sus órganos sexuales masculinos, hacen que le hagan una operación donde se le transforme todo su aparato reproductor masculino en algo parecido al de una mujer, hace que se le coloquen implantes de seno, acuérdese que le hablé de que cuando el cromosoma Y determina toda la parte hormonal, entonces necesita él bajar esos niveles hormonales y durante toda su vida, mientras esa persona esté viva, para mantener unas características femeninas, tendrá que tomar una serie de hormonas para tratar él de mantener esa figura que él aspira reflejar. Y entonces esa persona comienza a tomar hormonas, sustancias que ayudan a que su voz se adelgace, a que la capacidad de la piel se adelgace, a que su voz sea más femenina, a que los vellos se comiencen a debilitar, a que comiencen a haber toda una serie de cambios por la cantidad de hormonas que esa persona esté tomando. Es posible que cuando la tecnología de la ciencia humana, las operaciones han evolucionado muchísimo hoy en día, ¿no? No es la cirugía de hace 20 años. Hoy en día la cosa es tan perfecta que usted a veces ve unos hombres que verdaderamente parecen una mujer. Tanto que usted ha visto que ya hay concursos de belleza donde ya hoy en día se admite que un hombre trans o una mujer trans en su rol puedan participar en el grupo de las mujeres en competencias, en reinados de belleza, en todo este tipo de cosas. Pero quiero decirle algo, la naturaleza es la naturaleza. Usted acaba de ver las Olimpiadas, ¿no? En las Olimpiadas, un hombre en boxeo ganó el título. Él era hombre, pero que se sentía mujer y le habían hecho todos los procesos. Pero haya mujer que pegaba tan duro, ¿no? Que ganó el premio olímpico, pero eso después eso se formó el debate y fue descalificado y todo el tiempo, porque finalmente, aunque tenía la apariencia de mujer, era un hombre peleando contra una mujer y claro, la venció, porque el hombre tiene unas capacidades diferentes a la mujer, eso no lo podemos negar. No podemos negar la naturaleza, la razón de las cosas. Entonces la ideología de género niega la naturaleza. La ideología de género dice que la sociedad es la que crea la realidad sexual e identidad. ¿Usted cree que la sociedad es la que crea la realidad sexual? Vamos a hacer, un hombre se hace una cirugía lo más elevada y perfecta. Usted lo ve y es ver a una mujer. O una mujer se hace una cirugía de estas y es usted ver a un hombre. Ya lo hay, ¿no? Ya esas cirugías existen y usted verdaderamente, ya los hombres estamos en un peligro y las mujeres también. Hace algunos días hace unos meses atrás vi una noticia en la, en el internet donde un hombre estaba demandando a su esposa porque llevaba casado yo no sé cuántos años con ella y después de tantos años de casada se dio cuenta de que Roberta no era Roberta, sino que era Roberto. Y estaba demandándolo porque él siempre creyó que era Roberta. Y resulta que tenía un pasado donde fue Roberto. Entonces usted se puede equivocar por las cirugías que se hace y la tecnología y todo la administración de hormonas y todo eso que hoy está utilizando el hombre. Pero lo cierto es que usted podrá hacerse la operación más perfecta, usted podrá parecerse a la mujer más perfecta, pero si a usted le hacen un examen de sangre,
para ver sus cromosomas. Así usted parezca una mujer, quiero decirle que los cromosomas en su sangre, si a usted le sacan una muestra de tejido, si a usted le sacan una biopsia de cualquier parte de su cuerpo, la biología le estará diciendo a gritos que usted es un hombre, aunque parezca perfectamente una mujer. Dios provisto esa situación para que cuando usted esté negando algo que es natural, hayan por lo menos 10 o 40 billones de razones en sus células, en su cuerpo, que le están diciendo a usted, usted no es una mujer, usted es un hombre, y viceversa. A una mujer que se hace pasar por hombre, habrán 10 o 40 billones de evidencias en cada parte de su cuerpo que le estarán diciendo, usted no es un hombre, usted es una mujer. ¿Sí nos estamos entendiendo, hermanas? Yo no sé, yo puedo decirles esta noche con toda seguridad que la ideología de género es anticientífica. La ideología de género no admite discusión o argumentación razonable, porque cualquiera que atente contra la lógica de la ideología de género es llamado intolerante o homófobo, o es una persona anticuada, o es una persona que definitivamente es peligro, porque para las personas que tienen esta ideología no hay exposición de la razón. Todo el que quiera dialogar, sentarse de una manera científica, de una manera consensuada de conversación, no puede hacerlo con una persona que tiene esta ideología, porque para ellos todos tenemos que aceptar esto porque sí. Entonces la ideología de género es anticientífica. Ya hay países, por ejemplo, como en Tailandia, donde a las personas que se quieren cambiar de sexo van y se lo cambian sin ningún problema, lo que se llama cambiar de sexo, ¿no? Pero no es cambiar de sexo, es cambiar de apariencia. En Tailandia ya no se pregunta. Usted le hace simplemente, quiero operarse, listo, pase para acá. El Estado tiene que, según estas personas, el Estado tiene que mantener, eso se conoce en el mundo de la psicología como disforia sexual. La disforia sexual es que yo soy hombre pero me siento mujer, o soy mujer o me siento hombre, así se conoce en términos de la psicología. Entonces usted es una persona que el Estado de por vida tendrá que mantenerle a usted todo su andamiaje de pastillas, inyecciones y todo lo demás para que usted pueda seguir manteniendo su mentira. Claro que la ideología de género llega hoy en día a los colegios con el eslogan de respeto y convivencia, ¿no? Aunque desde el año 2000 hasta acá existen más de 500 estudios donde evidentemente se da y se dice que no hay ninguna prueba científica de base biológica del problema de la homosexualidad o del lesbianismo. No hay una base. Y yo sé que usted ha oído por allí que de pronto estas personas alegan que hay estudios que dicen que una persona que nace hombre pero se siente mujer, eso está codificado allá en su interior. Bueno, yo soy biólogo genético y durante los años que estuve estudiando, no ha habido, y lo que he seguido estudiando a través de mis años, no hay un estudio científico que le pueda decir a usted que eso que usted siente que es hombre o mujer sea de causa genética y de nacimiento. Que eso es así porque usted, los genes le están informando, le están mandando esa información. Eso no ha sido demostrado, hermanos. No hay, hermanas, esa demostración científica. Antes bien, la investigación ha dicho es lo contrario. No hay evidencia ni prueba biológica de que esa homosexualidad o ese lesbianismo tenga bases y orígenes o causas genéticas. O sea, eso no viene del ADN.
Entonces, mis hermanas, yo no sé si hasta aquí voy a dejar porque pues no quiero tomarme tampoco todo el tiempo y tampoco la idea creo que es dar una clase profunda de biología y de genética, sino dejar unos conceptos claves que le puedan servir a usted para que pueda meditar y pueda usted corroborar con lo que le he dicho, porque usted también tiene que ser un investigador. Vaya, investigue y me cuente. Eso es, mis hermanas. ¿Está bien? Está perfecto. Muchísimas gracias a mi papá por esta vasta explicación. Y creo que le haríamos solamente dos preguntas, porque de todas formas el propósito de esta conferencia sí era dejar clara la parte biológica. Hay dos preguntitas muy puntuales, pero por ahí una hermana está levantando la manita. Entonces, adelante, mi hermana. Claro que sí. La hermana que levantó la mano puede formular la pregunta si abre el micrófono porque no le estamos escuchando. Si hay pregunta, bueno, no, parece que no hay pregunta, parece que estaba levantando era la mano asertivamente de lo que estábamos hablando, Angélica. La hermana Lady, ¿sí? Ah, sí, por ponerle la de me gusta. Ah, bueno, mi hermano, no te preocupes. Bueno, antes de cerrar como la sesión, hay como dos preguntas fundamentales y que también hicimos como al inicio. Nosotros hablábamos de que el Señor, el creador del universo y para los que hemos creído esta verdad, el Señor ha creado dos géneros completamente distintos pero complementarios. Entonces sí me gustaría pedirle a mi papá que nos respondiera la pregunta desde una perspectiva biológica, pero también desde lo que la palabra nos quiere revelar, de qué manera Dios ha querido que ambos géneros expresen su imagen. En esta parte de todo lo que nos has comentado, papá, ¿cómo crees tú o cómo nos puedes explicar? Bueno, les hablaba a ustedes que el varón tiene unas características y la mujer tiene otras características. Por ejemplo, la fuerza, ¿ya? La fuerza del hombre nos habla de una característica de Dios. Dios ha querido expresar a través del hombre esa característica, diciendo que por un lado, Dios mismo es fuerte, tiene esa misma característica porque el hombre es imagen de él, pero por otro lado también la delicadeza. O sea, Dios es fuerte, pero también Dios muestra la delicadeza, que es la parte femenina, ¿no? Así como Dios no tuvo ningún problema, vamos a decirlo de esa manera, en guerrear a través de su pueblo. Los hombres son los que iban a la guerra. Ustedes lo ven en el Antiguo Testamento, como en la conquista de la tierra prometida se necesitaba que los hombres fueran a batallar contra esos gigantes. Y Dios les dijo a ellos, bueno, no hay problema porque yo estoy con ustedes, ¿ya? Entonces, Dios por un lado está mostrando la característica que el hombre fue diseñado para avanzar, el hombre fue diseñado para ir a batallar, el hombre fue diseñado para tener ese liderazgo y eso muestra una característica de Dios, ¿no? Por ese lado, la guerra, la batalla, la confrontación. Pero por otro lado, también en la mujer él muestra otra de sus características, ¿no? La capacidad de consensuar, la capacidad de la ternura, la capacidad de, mientras por un lado está mostrando que él acaba con el enemigo y muestra en nosotros que él está dispuesto a acabar con el pecado, a terminar con el pecado, a batallar con el pecado, por otro lado nos está mostrando que él nos ama y que está dispuesto a escucharnos, que está dispuesto a oírnos, que está dispuesto a tener una comunión íntima con nosotros, que está dispuesto a entendernos. No sé si me hago entender desde esa perspectiva. Sí, correcto.
Y creo que eso es maravilloso porque cuando hablamos de la imagen del Señor, vemos que su imagen es completa en la figura del varón y la mujer y como lo dijimos desde que iniciamos la sesión, ambos se complementan entre sí, pero ambos van hacia el mismo propósito al que han sido llamados por el Señor. Entonces es extraordinario ver cómo el Señor ha facultado y ha equipado al varón con ciertas características y a la mujer con otras características, con el fin de que ambos sean perfectos y sean la manifestación de esa imagen de Él. Entonces, por eso es muy triste cuando miramos estos casos de personas que quieren cambiar lo que son, pero vemos que la biología misma grita desde las células, desde todo lo que somos, que el Señor nos ha creado con un fin específico y que Él quiere revelar su gloria a través de cada sexo. Tenemos otra pregunta, la última pregunta, y no sé si las hermanas tengan o alguna otra pregunta para aprovechar el espacio. Y sería, ¿por qué eh, considera mi papá que el ser humano quiere validar que el género es una construcción social en el marco de lo que estamos viendo el día de hoy? Bueno, detrás de esto, de esta validación, hay muchos intereses. Como todo en la vida, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, detrás de esto hay todo un constructo, hay una agenda también de, de el hombre poderoso. Es decir, el hombre en este momento sabe de que hay una idea que parte de la unión de las naciones, eso está reflejado en el enunciado de la Agenda 2030 de la ONU, de que se está hablando hoy en día de que hay una superpoblación, ¿no? Hay una superpoblación, que el hombre no puede seguir aumentando exponencialmente la cantidad de habitantes que tiene el planeta. Entonces los grandes estadistas, los pensadores dicen que no puede seguir en esa forma y que se tiene que disminuir la tasa de natalidad. Entonces, disminuir la tasa de la natalidad implica de que se ataque el órgano fundamental del sostenimiento de la reproducción humana. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, a través de todas por ejemplo, esta ideología de género que lleva a que el hombre, pues imaginen ustedes, dos mujeres casadas o dos hombres casados. Eso está limitando ya la especie. No hay reproducción. Si no hay reproducción, se estaría limitando entonces la capacidad de seres humanos que van naciendo, por un lado. Por otro lado están los factores económicos. ¿Cuánto el hombre va a tener que comenzar a producir hormonas sintéticas, productos sintéticos, inyecciones, y que los estados van a tener que meterse la mano al bolsillo para sostener esa debacle? Porque van a ser miles y cientos de hombres y de mujeres con tratamientos de por vida para tratar de mantener su idea, ¿no? Entonces, ¿cuánto se van a favorecer las farmacéuticas que producen este tipo de productos? ¿Cuánto van a ganar las farmacéuticas de sostener una vida completa de un ser humano teniendo que estar sometido a tratamientos de por vida? Y eso lo va a tener que pagar los estados. Si eso lo vemos en el plano natural, si lo vemos en el plano espiritual, pues nosotros sabemos que detrás de esto está eh, está el enemigo de Dios, está Satanás detrás de todo esto, pues acabando con la raza humana. Definitivamente se está eliminando la posibilidad de que el hombre o los hombres puedan conocer el evangelio, porque ya el hombre se volvió en su propio Dios y el hombre ya puede llegar hasta lo más sagrado, que es esto
determinar y querer el hombre en su desvarío y en su locura, tratar de sostener una naturaleza, no lo que dice la naturaleza, sino el hombre creando la propia naturaleza, o sea, el hombre jugando a creador. Bueno, esta es la promesa que Dios, que el Satanás le hizo al hombre en el Edén, ¿no? El día que ustedes conozcan el bien y el mal, ese día ustedes serán como Dios. Y jugar a eso es el hombre colocarse en un nivel donde puede determinar hasta su propia naturaleza de vida diciendo, yo soy lo que quiero ser. Ese es la mayor, eso es como la manifestación más profunda de rebelión que puede haber en un ser humano. Cuando ustedes leen Romanos capítulo 1, ustedes van a ver en Romanos capítulo 1 cómo el apóstol Pablo va hablando de la degradación de la sociedad. Léase Romanos capítulo 1 si no se lo ha leído y usted va viendo cómo Pablo comienza hablando de cómo el hombre va degradándose hasta llegar Pablo a decir que algunos en ese estado de degradación no les va no van a tener problema en tener esos desvíos donde se van a poder dar esas uniones, hombres con mujeres y mujeres con mujeres. Y dice el apóstol Pablo que ellos no solamente van a disfrutar de ese estilo de vida que es totalmente contra natura, y contra natura es un atentado contra Dios, van a vivir en ese estado, sino que se van a complacer con los que hacen tales cosas y van a llevar a la sociedad como un estado de que todo el mundo tiene que aceptar eso, un estado totalmente viviendo en una irrealidad donde el diablo va a hacer y va a permitir que el ser humano cada día más entre en un estado de corrupción total, porque todo viene a una degradación total. El ser humano llegando a una degradación total. Bueno, esa es más o menos. Bueno, muchas gracias a mi papá por acompañarnos el día de hoy. Creo que está bastante claro el tema y me quedo en lo personal, me imagino que cada una queda con sus conclusiones, pero nos quedamos como con lo último que él dice también, porque el ser humano quiere validar que el género es una construcción social. Entonces, hablando naturalmente, pues hay toda una agenda detrás, una agenda económica, algo que trasciende y que le conviene mucho, pues, al mundo. Pero en la parte espiritual podemos hablar y decir que el problema viene desde el corazón, a raíz de ese pecado que hay en el corazón del hombre y que conocemos y hemos entendido que viene desde la caída, desde ese primer momento en el que Adán y Eva deciden desobedecer los mandatos que el Señor les había dado, pues entra toda este pecado, entra el pecado en el mundo y en el corazón del hombre, y eso es algo que ha estado allí desde que nacemos hasta pues los que decidimos recibir al Señor, pero ese pecado que hay en nosotros hace que queramos rebelarnos, incluso eh, a nuestra propia naturaleza, y el hombre siempre va a intentar rebelarse al Señor. Y pues es una condición lamentable porque hemos visto que estas personas que tienen esa lucha en su interior, de bueno, yo me siento de una manera, pero mi cuerpo grita otra, mantienen conflictuadas todo el tiempo. Y la mayoría de casos que yo he visto de personas que eh, son trans o que tienen este problema, pues viven en unas condiciones muy tristes, en depresiones, tienen incluso que tomar pastillas psiquiátricas, psicológicas, y viven en una lucha interna todo el tiempo, todo el tiempo.
Entonces vemos como también hay un poder de un enemigo que quiere ir en contra del Señor y de lo que Él ha establecido. Y vemos cómo Él quiere robar ese propósito también al que ha sido llamado cada uno en su rol, hombre y mujer, y quiere destruir y atentar directamente contra eso. Vemos también y encontramos que hoy en día la familia, que es el núcleo principal de la sociedad, está siendo atacada más que nunca. Hoy en día las jovencitas, los jóvenes ya no se quieren casar eh, y quieren vivir su vida a su manera. Y es una situación muy triste que nos hace reflexionar, pero también conocemos la otra cara de la moneda y que vamos pues a estar hablando en las próximas conferencias, que tiene que ver con ese plan de redención y de rescate que ha tenido el Señor para con nosotros y que Él quiere que conozcamos también. Entonces, ya para finalizar, podemos concluir o a manera de conclusión podemos decir que la perfección de la biología y del Señor nos enseña y nos indica que Él en su infinita sabiduría ha creado tanto al hombre como la mujer para ser dos seres distintos pero complementarios entre sí para cumplir una función y un propósito específico. Entonces, el género, podemos decir y concluir que definitivamente no se basa en una teoría de construcción social, sino en la inteligencia de un creador que diseñó a ambos seres para representar su imagen perfecta. Esto de la construcción social, entonces ya vemos pues que es algo que el hombre ha creado para justificar su propio pecado y y realmente no corresponde a los preceptos o a la verdad de lo que el Señor nos enseña. Y eso lo podemos ver incluso a través de la biología, como mi papá nos explicó vastamente. Entonces, bueno, mis hermanas, no sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Y bueno, si no es así, pues darle gracias a mi papá y darle gracias a ustedes, primeramente también al Señor por permitirnos avanzar un poco más en este tema del rol de la mujer y de la identidad de la mujer. Y ya nos veríamos, Dios mediante, la próxima sesión de este ciclo de conferencias en el que pues vamos a tratar de ver cómo fue que una decisión hace mucho tiempo lo cambió todo. Entonces, ese tema lo vamos a tratar de mirar dentro de la próxima sesión y agradecerles mucho por estar aquí, mis hermanas. Y bueno, no sé si hay algo más por decir. Creo que no hay más comentarios. Entonces, mis hermanas, sin más que decir, pues que el Señor las bendiga, que sea una bendecida semana y nos veremos ya para la próxima ocasión. Un abracito para todas. Gracias por estar el día de hoy. Amén, mi hermana, Dios la bendiga. Muchas gracias. Chao, hermana, gracias. Amén.